Pensamos que las elecciones actuarían como un espantapájaros de los sicarios y asesinos que todos los días asesinan y matan en Ecuador y llenan los noticieros. Que la amenaza de barcazas como las que tienen ahora Inglaterra para en esas barcazas tener a los inmigrantes hasta importarlos o exportarlos, es decir, para incluirlos o regresarlos a sus países, era una alternativa interesante. Pero todos los días, desde los últimos que hemos tenido, estamos hablando ya del tercer día desde las elecciones, las muertes siguen como si no hubiera pasado nada. Eso no ha ahuyentado a nadie. Más bien, nos prueba que es un show. Es un show que se ha montado. Aquí el actor es Daniel Noboa, llega al Palacio de la Presidencia con alfombra roja, se presenta, trae a sus ministros y viene el ministro del Interior y le dice todos los actos y cosas que ha hecho. Dice que ya van para 85,000 los policías que tenemos en Ecuador, para una población de 16 millones de habitantes. Y se supone que eso es como cuando teníamos la pandemia y nos decían, sí, ya están llegando las vacunas, ya están llegando las pruebas. Nosotros estamos acá preocupados. Sabemos que estamos en la mitad de una guerra. Que esa guerra, todos sabemos cómo empezó. Sí, todos sabemos cómo empezó. Lo que no sabemos es cómo va a terminar. La guerra empezó con la captura del Huacho y el asesinato del Huacho en la frontera norte. Allá el Huacho, que comandaba esta división Oliver Simesterra de las ex-FARC, puso bombas en San Lorenzo, en los cuarteles de la policía y de la marina, porque la policía y la marina había ido a la casa de su madre y se había sustraído millones de dólares. Pero además, luego de eso vino el asesinato de los periodistas del diario El Comercio, que descubrieron el asunto y que finalmente terminaron muertos. A eso le siguió la captura de el Gerald, el narcotraficante ecuatoriano que tenía como socio principal precisamente al hermano del Guacho, que era el segundo al mando de este cartel que había heredado todo lo que era el cartel del norte del Valle en Colombia, cuando los sicarios y los mafiosos de ese cartel fueron capturados y deportados a los Estados Unidos. El Gerald salió de Tumaco y se vino a Manta. Ahí tenía su centro de operaciones. Cuando lo capturaron, en sus caletas se encontraron millones de dólares. Además, se descubrió que tenía toda una flota de barcos hasta México, que decían serán barcos pesqueros, pero en realidad funcionaban como estaciones de gasolina, donde sus lanchas rápidas, a las que inclusive les había camuflado, se abastecían de combustible y llegaban hasta California. Y en California tenía su propia red de distribución de droga, en tanto que en Colombia tenía su propia red de abastecimiento tanto de las hojas de coca como de la cocaína de los laboratorios. Había creado una red similar a la de Pablo Escobar, por eso se le llamó el Pablo Escobar ecuatoriano.
La capturaron ahí cuando fue a visitar a una noviecita que se había conseguido, que era una policía colombiana que lo fue a seducir en Manta y que le invitó a pasar las fiestas de blancos y negros en Pasto, donde decía que tenía su mamá, y ingenuamente fue precisamente con el hermano del guacho y a los dos les capturaron. Ese fue el comienzo de la denominada guerra al narcotráfico, en la que Lenin Moreno salió a gritar que empezaba la guerra al narcotráfico y que se traía de regreso a los norteamericanos a la base de Manta, y es más, se les entregaría la base de Galápagos. Y empezamos esta guerra en el 2017, en la cual estamos inmersos ya el 18, el 19, el 20, el 21, el 22 y el 23. 6 años. En esos 6 años, Ecuador, en lugar de dejar de ser exportador de cocaína a Estados Unidos y México, se convirtió en el mayor exportador de cocaína a Europa. De nada sirvió la base militar en Manta. De nada sirvió la base militar de Estados Unidos en Galápagos. Porque ahora la cocaína ya no iba por las avionetas, ya no iba por las lanchas rápidas, ya no iba por los mini submarinos. Ahora la cocaína iba en los barcos que llevan banano, cacao, camarón, y no sabemos si incluso en los barcos que llevan petróleo. ¿Y cómo se llegó a eso? Porque entró un nuevo actor. ¿Cuál es el nuevo actor? El nuevo actor ya no eran ni la mafia albanesa, ni la mafia de Jalisco Nueva Generación, ni el cartel de Sinaloa, ni el cartel del norte del Valle. El nuevo actor era la mafia albanesa, que es lo mismo que decir la mafia de la Andrágueda de Italia, o sea, de la mafia de Calabria, porque la mafia albanesa solamente es una rama de la mafia italiana, de la mafia de Calabria, que ahora es la más poderosa mafia de Italia y también es la más poderosa mafia de Europa, desplazando a la mafia rusa, que llegó a ser la más temible mafia de Europa, y desplazando inclusive a la misma mafia de Rumania y los países de Europa del Este, que se dedicaron al tráfico de mujeres. En una prisión, en la cárcel más importante de Ecuador, cae preso el capo más importante de la mafia albanesa. Este capo es liberado por un juez. Entonces, el candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, va a la fiscalía y denuncia al juez que liberó al capo de la mafia albanesa, estando en plena campaña electoral como candidato. No pasan días y el señor es asesinado en la avenida Amazonas, en el Coliseo, a la salida del Coliseo del Colegio Anderson, frente a la Clínica de la Mujer. Y en ese mismo lugar se captura al individuo que le dispara, que está herido, y en lugar de traerlo
o de llevarlo a la clínica de la mujer para que sea atendido inmediatamente, se supone, se lo trae aquí a la avenida Patria, al frente del ejido, al juzgado de flagrancia. Y hasta ahora no sabemos si es antes o después de presentarse en el juzgado de flagrancia que se les muere el autor. Pero luego viene una redada, se le captura a 13 miembros colombianos en su totalidad y un ecuatoriano y una ecuatoriana, y se los lleva a la cárcel para que sean interrogados y luego se presenten en el juicio. Pero misteriosamente se los transporta se los captura en Quito, en Conocoto precisamente, y se los lleva a la prisión de Guayaquil, a la mitad de ellos, a la penitenciaría del Litoral, donde están todos los capos mafiosos de todas las mafias, de todos los carteles ecuatorianos. Y ahí son asesinados a vista y paciencia de la policía de prisiones del SNAIM, y a pesar de que la cárcel está custodiada por el ejército ecuatoriano, que se supone vigila en la periferia, y por la policía que controla a todos los que ingresan y salen y entran, son asesinados la mitad de los que se supone fueron pagados para matarle a Villavicencio. A los demás se los tiene presos en Quito y se los saca de una cárcel, pero antes le asesinan a uno en la prisión de la Tacunga. Hasta ahora no se sabe qué pasó con los asesinos de Cherres, cuál fue el autor intelectual de Cherres. Cherres era el socio del cuñado del presidente y de el capo de la mafia albanesa, y es el individuo que llegó a poner los directores de las aduanas en los puertos de Ecuador, y es asesinado a 100 metros de la casa del presidente de la República en Santa Elena. Esto no tiene solución hasta ahora. El juicio, nadie sabe por qué lo mataron, quién lo mató, cómo lo mató. Se les capturó a los asesinos, se les llevó a la cárcel y curiosamente también fueron asesinados. Los asesinos de Cherres también son asesinados en la penitenciaría. Oiga, ¿qué es eso? Hoy el presidente nuevo promete que va a terminar con esta zozobra, que va a hacer lo que hizo el presidente Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, cuando los ecuatorianos vivíamos la zozobra de la pandemia, dijo: en 100 días voy a vacunar 9 millones, y lo hizo. A 9 millones de ecuatorianos del total de 17 que somos. Hoy el nuevo presidente dice, sin poner fecha, que va a parar esta ola de asesinatos y asesinatos y asesinatos y asesinatos, de secuestros, secuestros y secuestros, de extorsiones, extorsiones y extorsiones. Pero hasta el momento solo ha sido un show mediático. Muchas gracias.